Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Ariel Rivas Campos, soy estudiante de la Universidad del Salvador de cuarto año de medicina. Mi Instagram es kariva-00, el curso de Fisiología de la Harper Academy en colaboración con UDOX. Les traigo la última clase del componente de Fisiología Cardiovascular del curso avanzado de Fisiología. Ha sido un camino largo, pero espero que haya podido ser satisfactorio para ustedes, que hayan podido aprender los principios generales de lo que es la fisiología cardiovascular. Y ya vamos a terminar con un tema que es bastante sencillo, cortito, para ya no agobiarlos más. Se llama circulaciones especiales. A pesar de que ya hablamos de todos los componentes de la circulación, hay algunas partes y órganos de nuestro cuerpo que tienen una manera diferente de afrontar lo que es el riego sanguíneo. Entonces vamos a tratar de eso este día. Bien, como tal de contenido vamos a ver las circulaciones especiales, que son la circulación coronaria, la circulación cerebral, el músculo esquelético y la piel. Esos son los principales, y también al final de la clase vamos a hablar de otro tipo de circulación que es bien interesante, aunque la van a estar tratando también en otra parte de la escuela, pero eso lo vamos a dejar para el final. Bien, primero que nada vamos a tener la circulación coronaria. Como sabemos, las arterias coronarias son las arterias que se encargan de brindarle irrigación a lo que es el músculo cardíaco. Se originan del seno aórtico y son pues la coronaria derecha e izquierda con sus ramas y afluentes. Entonces tenemos primero que nada que la circulación coronaria tiene algunas características bien puntuales. Primero, que es controlada por factores metabólicos locales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el músculo cardíaco está trabajando, tenemos que recordar que a pesar de que el corazón es el que se encarga de bombear la sangre, sigue siendo un músculo y produce algunos factores, ¿sí? O va a producir o va a entrar en algunas situaciones por las cuales va a producir factores metabólicos locales, como por ejemplo lactato, ¿sí?, adenosina, y también va a entrar en periodos de hipoxia. Entonces estos factores locales controlan la circulación coronaria porque se encargan de vasodilatar las arterias coronarias para que aumente el riego sanguíneo del propio miocardio. Entonces, para eso introducimos dos conceptos muy importantes: la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. La hiperemia activa, como sabemos, hiperemia es como llenar de mucha sangre cierto lecho vascular. Entonces tenemos que la hiperemia activa es una característica de algunas circulaciones, como las que vamos a estar viendo el día de hoy, que significa que a mayor uso o mayor demanda metabólica, más se aumenta el flujo sanguíneo. Entonces el corazón, por ejemplo, cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que la tasa de disparo del nodo sinoauricular está aumentada, se necesita contraer más. Por ende, esta hiperemia activa va a hacer que se congestione más de sangre, o sea, que se dilaten las arterias coronarias para poder presentar mayor irrigación al miocardio para que pueda realizar esta función de contractilidad aumentada. Ahora bien, cuando hablamos de hiperemia reactiva, nos referimos a que cuando algún vaso sanguíneo enfrenta un periodo de oclusión, sin importar lo largo que sea, al regresar el flujo normal de ese tejido, se va a tener que aumentar mucho el riego sanguíneo como para compensar el tiempo que estuvo ocluido. Entonces, por ejemplo, cuando el músculo cardíaco se contrae en cada sístole, por un leve periodo de tiempo se llegan a ocluir levemente las arterias coronarias. Entonces, después de cada sístole hace hiperemia el miocardio a través de las arterias coronarias para poder compensar por esta pequeña oclusión. Bien, luego la segunda circulación que tenemos es la circulación cerebral. Como ustedes saben, es extremadamente importante conocer la fisiología de la circulación cerebral, puesto que muchas enfermedades como evento cerebral vascular, como por ejemplo cualquier tipo de derrame o cualquier tipo de hemorragia en el sistema de la circulación cerebral, puede llegar a causar secuelas para toda la vida. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos cómo se regula esta circulación. Primero que nada, está controlada por factores metabólicos locales también. Presenta autorregulación, lo que significa que si está entrando en isquemia, automáticamente se van a liberar una cantidad de mediadores vasodilatadores que se van a encargar de que se aumente el flujo de sangre al encéfalo. También tiene las características de hiperemia activa y reactiva, que ya las expliqué previamente, y tiene otras características. Primero que nada, el CO2, es decir, la hipoxia encefálica, es el fenómeno que más rápido va a aumentar la vasodilatación. Entonces el CO2 es el vasodilatador más importante en el cerebro. Y ahora también hay mediadores, por ejemplo aquí, cuando hablamos nosotros como lactato, como potasio, como adenosina,
que son mediadores locales o factores metabólicos locales que se encargan de generar vasodilatación. Pero en el caso del cerebro, tenemos que recordar que existe una barrera hematoencefálica. Entonces, los mediadores externos de el flujo vascular no van a tener en realidad una importancia significativa en el caso de la circulación cerebral por la existencia de la barrera hematoencefálica. Luego tenemos el músculo esquelético. El músculo esquelético va a tener dos tipos de control. Primero, uno metabólico local y luego la inervación simpática. Primero que nada, el control metabólico local va a tener autorregulación. Eso quiere decir que cuando se eleven sus productos metabólicos van a causar vasodilatación, y para poder cubrir el flujo de sangre necesario va a tener hiperemia activa y reactiva. Y un gran ejemplo es cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio hay más demanda metabólica en el músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa? Se hace hiperemia de los vasos sanguíneos y se aumenta el flujo sanguíneo al músculo esquelético. E hiperemia reactiva también. ¿Ya? Cuando por algún momento se ha ocluido, es esta sensación que es bien común y se la voy a decir. Por ejemplo, cuando digamos uno tiene esa sensación de hormigueo en las manos o en las piernas, que es porque ha pasado mucho tiempo sentado o mucho tiempo realizando alguna actividad en la que ha habido cierta compresión vascular, entonces inmediatamente cuando uno se levanta o cambia la postura, rápidamente pasa esta sensación, y es porque ha habido una hiperemia reactiva a esta oclusión, por la cual el flujo sanguíneo se ha duplicado al que había previamente a la oclusión. Vasodilatadores locales como adenosina, lactato y potasio. En el músculo esquelético el más importante es el lactato. Como nosotros sabemos, empieza una glucólisis anaerobia cuando se está haciendo mucha actividad física prolongada. Entonces se aumentan los niveles de ácido láctico, lactato local en el músculo esquelético, por lo cual eso va a causar vasodilatación y generar hiperemia. Y la compresión de los vasos sanguíneos, que es lo que yo les mencionaba. Y luego la inervación simpática. Como sabemos, toda la vasculatura que hay en el músculo esquelético está regulada por el simpático, es decir, que va a tener inervación A1 que va a constreñir e inervación beta 2 que va a vasodilatar. Y luego por último tenemos la piel, que va a tener una inervación simpática extensa, y donde en sí la regulación del flujo vascular en la piel va a tener una función única a todo el cuerpo, que es la regulación de la temperatura. Cuando se eleva abruptamente la temperatura, ya sea por un traumatismo, por una quemadura o por lo que sea, va a aumentar la vasodilatación a niveles exorbitantes en lo que es la piel, para poder perder a través de evaporación o de difusión este calor excesivo que se almacena en ella. También es muy importante mencionar, por ejemplo, sobre el sistema vascular de defensa. Cuando hay algún traumatismo, hay una respuesta triple en la piel, que es línea roja, eritema y roncha, siendo la roncha lo que vendría siendo un edema local que se da por liberación de mediadores locales de inflamación. En el caso de alteraciones dermatológicas, los mediadores locales son muy importantes, siendo uno de los principales la histamina, que genera vasodilatación, que va a terminar generando un aumento de la permeabilidad vascular, que permite que lleguen al sitio de lesión o al sitio de inflamación todas aquellas células mediadoras, ¿no?, que provienen del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Y bien, como último dato quería hablar de una circulación muy especial que ya todos nosotros conocemos, que se va a abarcar a detalle, a profundidad en la escuela de embriología, que es la circulación materno-fetal. Es muy importante recordar que el corazón del feto es diferente al corazón de cualquier humano ya posterior al parto. Entonces ustedes lo tienen que considerar siempre. Es muy importante que recuerden este ejemplo. Como ustedes saben, la sangre que proviene del feto va hacia la placenta mediante lo que son, aquí están, mediante lo que son las arterias umbilicales, van a la placenta. De la placenta vuelve ya oxigenada a través de la vena umbilical, atraviesa el hígado del feto, y luego por la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Por la aurícula derecha atraviesa directamente el foramen oval permeable hacia la aurícula izquierda, para poder llegar hacia el ventrículo y que luego tenga eyección hacia la aorta y brindar irrigación a lo que es el cerebro, las extremidades superiores y el cuello. Luego también tomar en cuenta que parte de la sangre también se va a ir a lo que es, o sea, parte de la sangre también se va a quedar en el ventrículo derecho y se va a eyectar hacia la arteria pulmonar, pero en este momento están colapsados los pulmones, por lo cual se va al ducto arterioso. Recuerden que eso es muy importante. Se va al ducto arterioso, lo que permite que la sangre atraviese la aorta y se brinde irrigación también al tronco y las extremidades inferiores del feto, para finalmente repetir el proceso. Entonces esta circulación es muy importante, siempre me gusta mencionarla porque es una circulación especial que la gente la toma muy a la carrera a veces, y siempre es importante tenerla considerada. Esto ha sido todo por esta clase, y también con esta clase se da fin al módulo de fisiología cardiovascular.
Espero que haya sido satisfactorio para ustedes, que hayan podido aprender lo suficiente. Si no, siempre pueden hacer recomendaciones con respecto a cosas que se puedan mejorar. El objetivo es seguir mejorando y puliendo la academia mientras más se pueda, con el apoyo de UDocs y de ustedes, y también el convenio con todas las sociedades que están avalando a la academia. Esperamos hacerlo así. Miren las redes sociales de la academia, chequen la página de UDocs. Si pueden, en mis redes sociales, y tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahí y yo con todo el gusto se la voy a responder, o les voy a indicar a dónde pueden buscar más información al respecto. La bibliografía de la clase, así como fue de todo el curso de Fisiología Cardiovascular, fue la 14ª edición del Tratado de Fisiología Médica de Guyton, la 3ª edición de la Fisiología Médica de Boron y la 7ª edición del Viares de Constanzo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias y adiós.